Nadie nos enseña a soltar, nos enseñan a resistir, a quedarnos, a aguantar, pero nunca a dejar ir. Es que estás perdiendo la parte de ti que pertenece a eso. Perder puede tener una connotación negativa. Yo lo veo también como transformar. No es necesariamente negativo desapegarse, tampoco es negativo apegarse. Cuando tú entendiste que tenías que empezar a desapegarte y sobre todo de qué te tienes que desapegar. Cuando es para ti ni que te quites. El trabajo tiene una arista particular, como suelto lo que me da la estabilidad. Hay trabajos que no dejas aunque ellos ya te hayan dejado a ti. Quedarte por miedo versus quedarte por elección. ¿Cómo se Ya. manifiesta el apego y el desapego en la pareja? No es malo desapegarse, ni siquiera del amor de tu vida. Darse la oportunidad de desapegarse es darse la oportunidad de abrirse a cosas inciertas. Aquí hay que buscar la manera de romper ese mito de que el desapego, el desapegarnos de algo significa tener frialdad. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mental Hacks, episodio número 8. Gracias si tú has llegado hasta aquí, me has acompañado en este proyecto maravilloso que creo con mucho cariño y amor. Gracias por estar aquí apoyándome. Antes de entrar en el tema, te quiero pedir por favor que te suscribas, que le des likes y que compartas este episodio a mucha más gente para que la gente se entere de lo que yo estoy creando, de los contenidos que estoy aquí hablando con unos invitados maravillosos que estoy trayendo acá en el caso de hoy. Joan Pineda, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Diego. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Yo estoy feliz de que estés aquí conmigo porque además que el tema que vamos a tratar es súper interesante, súper guay, como dicen acá en España, el apego y el desapego, el arte de soltar. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir, Joan? Sí, completamente. Un tema que además me resona mucho y por eso te propuse que lo quería compartir contigo y con el público porque es algo que nos está acompañando a lo largo de la vida y que nos cuesta mucho reconocer. Y bueno, nada, pues creo que vamos a tener bastante que conversar sobre esto en esta noche. Para presentarte brevemente, pues tú eres químico de profesión y actualmente trabajas como project manager en la industria farmacéutica. Sí. Digamos, esa es tu parte profesional, pero en tu parte humana tú tienes también muchas aristas que muchas de esas las vas a compartir aquí con nosotros, las vas a compartir. Yo para eso quiero que hablemos entonces de una frase. Tú y yo acordamos tener una frase aquí de introducción que la vamos a leer acá. Dice, hay momentos en la vida en los que ya lo sabes, ya se acabó la relación, el trabajo, el ciclo, la versión de ti que fuiste y aún así sigues ahí. Nadie nos enseña a soltar, nos enseñan a resistir, a quedarnos, a aguantar, pero nunca a dejar ir. Porque en la vida hay dos corrientes constantes, el apego y el desapego. Y aprender a dar entre ellas es lo que realmente define si avanzas o te quedas atrapado. El apego y el desapego, Joan. ¿Tú qué tienes que decir así si tienes que poner una definición como bibliográfica de lo que son? Sí, bueno, para complementar esto, yo traje dos extractos teóricos de lo que son estas dos vertientes desde un punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, bueno, voy a permitirme leértelo. El apego se considera desde una perspectiva psicológica como un vínculo emocional que desarrollamos con personas, roles o situaciones y que nos aportan seguridad y estabilidad. Surge desde la necesidad humana de conexión y continuidad y puede volverse rígido cuando lo usamos para evitar cambios o incertidumbres. Por lo tanto, el desapego psicológicamente es la capacidad de relacionarnos sin aferrarnos, implica reconocer que el todo es temporal, que aceptar que los cambios existen y identificar con flexibilidad la capacidad de adaptarnos. No es indiferencia, sino es una forma de libertad emocional que permite crecer sin el miedo a perder el control de nuestras costumbres. Okay. Esta es la definición que muchos psicólogos aportan a esto, a la cual yo también me siento muy identificado porque, bueno, a lo largo de mi vida he tenido que desapegarme de cosas más que porque soy una persona que tiene tendencia a pegarse. Creo que a lo largo del tránsito de la vida, todos los seres humanos, desde que somos niños hasta que llegamos al final de nuestra vida, estamos enfrentados a estas dos vertientes siempre. Y creo que una de las partes fundamentales, vamos a decir, que yo pienso que es básico en este tema, es identificar que ambas vertientes o que ambas situaciones van a estar a lo largo de todo el tránsito y vamos a tener que decidir. Que quiere decir que no hay ni selección buena ni selección mala, simplemente tenemos que saber reconocer cuándo es necesario apegarse y cuándo es necesario desapegarse. Exacto, son dos cosas con las que tenemos que vivir en la vida, en los distintos escenarios que vamos a ir presentando aquí, vamos a ir entrando en cada uno de ellos y vamos a empezar primero por el primer punto. El conflicto interno que todos tenemos. Querer soltar, pero no poder, ¿no?
¿por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Qué pasa en nosotros como seres humanos? ¿Qué crees tú que es lo que nos pasa? Que nos apegamos y nos aferramos tanto a algo y nos cuesta luego soltarlo. Bueno, mira, como yo te decía justo cuando estaba haciendo la introducción del tema, yo por lo menos personalmente soy una persona que tiene mucha tendencia a pegarse. Y es porque yo creo que apegarse te hace sentir pertenecer, te hace sentir pertenecer y tener sentimiento de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a tener que realizar o como digerir que hay momentos en que tienes que decidir desapegarte, estás perdiendo un poco como tu identidad. Estás perdiendo eso que te pertenecía porque lo conocías, porque lo manejabas, porque para ti era como algo que era parte de ti, porque finalmente cuando te apegas a algo te apropias de eso. Y entonces en el momento en que empiezas como a soltarlo, empiezas a sentir que parte de ti se está yendo. Y yo creo que esa inestabilidad nos produce cierta incertidumbre. ¿Tú crees que el hecho de soltar algo puede significar también que, digamos, si dejo esto, no sé quién soy? Por supuesto, totalmente. O sea, nos da una identidad también. Totalmente, okay. Sí, es que el tema de apropiarse de algo y sentir que perteneces es porque al final lo incorporas en ti y esto empieza a definirte como persona. Entonces, para mí, por ejemplo, mira, cuando yo era niño, si soy parte de un grupo de fútbol y después me lesiono y no puedo seguir jugando porque, bueno, sencillamente, físicamente no estoy apto, no era mi caso porque yo de fútbol no te sé nada, pero este es un típico ejemplo, por lo menos para los deportistas de alto rendimiento, que les sucede muy frecuentemente cuando tienen lesiones y se tienen que sacrificar porque sencillamente su capacidad o su situación en ese momento no les permite volver a practicar esta disciplina. Entonces, claro, esto es un problema de identidad. Y es como estos ejemplos para un niño de alto rendimiento le puede pasar también a un empresario que tiene una inversión que no fue exitosa, un amor que finalmente no llegó a un matrimonio como se prometía. Bueno, vamos primero por partes, ¿no? Que ya totalmente. Vamos a entrar. Vamos sí, a empezamos ya. Creo yo también, Joan, para aportar un poco aquí de entrada, que hay una parte también de inversión emocional que nosotros tenemos en estas situaciones en las que nosotros nos apegamos. Vamos a empezar a ejemplificar ya directamente los escenarios al menos. Las parejas, las relaciones, el trabajo, las amistades, los lugares también, ¿no? Las cosas materiales también, señores. Pueden ser cosas incluso a las cuales nosotros no nos apegamos, ¿no? Hay una inversión emocional, hay una parte de tiempo, de energía, de historia que se construye en torno a cada una de estas cosas, ¿no? En tu trabajo tú creas una identidad, en tu vida de pareja creas también otra identidad, en tu vida de familia también tienes otra, y luego cuando te toca la parte de desapegarte, es ahí donde, bueno, nos cuesta, ¿no? Hay que respirar. Y es que al final cuando empiezas a soltar, yo creo que uno de los grandes miedos que tenemos, aparte de lo que ya comentábamos, de sentirse que perteneces a algo, entonces estás perdiendo un poco el parte de ti, es que estás perdiendo la parte de ti que pertenece a eso. Claro. Y eso es sentir una sensación de incertidumbre y de vacío, porque no solo estás soltando eso que tú sentías que eras tú, pero también la persona que tú te conviertes cuando estás dentro de esa situación o dentro de esa experiencia que tienes que soltar. Fíjate, bueno, tú lo dices ahora, perder. Perder puede tener una connotación negativa como verbo. Yo lo veo también como transformar. Transformar. ¿Vale? Vamos a transformarnos, ¿no? Si tengo que soltar algo, tengo que desapegarme de algo, es porque le estoy abriendo espacio a una transformación que también quiero en mi vida, que también es necesaria y que nos trae también muchas gratificaciones. No, y es que, Diego, finalmente, o sea, el desapego, yo no sé por qué, pero lo empezamos a describir por concepción propia, pues lo que hemos descrito teóricamente ahora al principio del podcast. Lo empecemos a escribir como el antónimo del bienestar o como alguna situación como si se tiene que tener una connotación negativa esta situación. Y para mí esto no es nada, no hay ni positivo ni negativo a pegarse a algo, a desapegarse. Es simplemente dos vertientes como lo decíamos. Entonces creo que, bueno, desde niños, no sé a ti, pero por lo menos a mí me dijeron siempre, bueno, tienes que luchar, tienes que perseverar, tienes que apropiarte, tienes que crecer, tienes que llegar a tener una carrera, no sé, en Venezuela decíamos mucho, estudie, mijo, para que sea alguien en la vida. Claro. Y claro, entonces esto es un apego a la carrera
carrera de que si el día de mañana me daba por soltar la química y no volver a ejercer, es que tiene mi vida por la borda. Claro. Entonces creo que desde niños el desapego se ha connotado como algo negativo, como que ¿por qué lo voy a hacer? Claro. ¿Por qué me voy a atrever a desapegarme? Porque esto me está quitando la columna vertebral o el vértice de lo que yo estoy llevando. De lo que yo soy, exacto, ¿no? y sencillamente es justamente ahí donde viene el juego. Y es por eso es que yo te propuse justamente este tema para el podcast, porque es algo que ahora mismo estoy completamente y constantemente desarrollando, porque estoy empezando a entender que esto es parte de la vida y que no tiene nada de malo desapegarse situaciones, cosas, gente, en fin. Épocas, contextos también. Exacto. Vamos a poner aquí unos sinónimos. Por ejemplo, si hablamos de apego, ¿no? El apego puede ser seguridad, control, continuidad. Y el desapego puede ser libertad, cambio, evolución, ¿no? Fíjate cómo ya cambian las connotaciones. Ya el desapego ya deja de tener esa parte negativa que vemos, sino empieza a transformarse en ese cambio, en esa evolución que estamos buscando. Aquí hay que buscar la manera de romper ese mito de que el desapegarnos de algo significa tener frialdad. Total. Que somos fríos. Sí. Porque también nos los dicen, ¿eh? También nos dicen, pero ¿cómo tú te puedes olvidar de eso? Pero ¿cómo tú puedes pasar la página así? ¿Cómo puedes borrar casi así tan rápido? Y es ¿no? que históricamente tenemos ese paradigma de que el apego está ligado a sentimientos, ¿sabes? A esa necesidad desde que somos niños de apegarte a tus padres porque es tu sentido de protección, porque son tu núcleo y son la base de tu vida. Y entonces apegarte es ser frío, es ser ingrato, es tener como pasar, como tú dices, pasar la página y borrar casa y no te importa. Entonces creo que finalmente, como lo estamos justamente, la idea de hacer esta conversación, porque yo mismo te la quería proponer y compartirlo con la audiencia que te sigue, es empezar a hacer entender de que no es necesariamente negativo desapegarse, tampoco es negativo apegarse, y es humano y necesario tener apegos, pero también es humano y necesario aprender a desapegarse de manera sana. ¿A qué te has apegado en la vida? Uf. Entremos ya, vamos a empezar Dios aquí a entrar mío, mira, a lo que vinimos. Si yo empiezo aquí, no van a dar para 4 podcasts. Claro. Vamos a tener como 4 capítulos. Vamos a ir desgranando. Exacto, que la pregunta sea un poco más cerrada. Ya hemos dicho, antes de entrar, ¿no? En los aspectos específicos, pareja, trabajo, tal. Pero antes de entrar en esos aspectos, cuando yo te pregunto, ¿a qué te has apegado? Vamos a trasladarnos quizás a esa adolescencia, a esa Venezuela, ¿no? Cuando estabas allí. ¿A qué estaba ese adolescente Joan apegado? Bueno, mira, justamente el ejemplo que te di no era por casualidad. Para mí uno de mis grandes apegos, y no estoy arrepentido porque sigue siéndolo, y pues yo creo que lo será hasta el día de mi existencia, o por lo menos profesional, ha sido mi carrera. Porque creo que cuando era adolescente era un niño un poco torpe, era el gordito nerd de que todos se burlaban. Entonces, bueno, además el menor de todos, porque me avanzaron un poco en mi carrera. Entonces, bueno, me gradué muy joven, en fin. Era el chiquitín del grupo y nada de deportista. Entonces, sí se me resultaban bien las matemáticas y la química, y me apegué a la química y me llegué, o sea, y eso fue como que el conducto de cómo dirigí mi carrera, y me apegué muchísimo a la carrera, me apegué muchísimo a la profesión. Y justamente en este momento de mi vida estoy en ese proceso de, ok, tengo, no sé, 20 y pico de años siendo químico y estoy muy contento con lo que hago como profesional, pero estoy también cuestionando hasta dónde voy a seguir en ese apego tan importante para mí, poniendo quizás en lado otras cosas a las cuales también me debería apegar, sin soltar, porque no quiero decir que me voy a desapegar de lo que hago, pero sí es verdad que me apegué muchísimo a la carrera. Creo que mucho más de lo que debía haber hecho. ¿Tú sientes que la carrera te ha definido como persona? Totalmente, sí. Creo que, bueno, la mentalidad crítica, el poder tener también la capacidad de juzgar cosas desde un punto de vista más científico y no tanto por creencias. El también tener la capacidad de adaptación, porque bueno, al estudiar estas carreras nosotros tenemos la capacidad de podernos adaptar a cualquier tipo de parte cultural, porque no necesitamos trabajar regionalmente, pues la química se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Entonces sí me creció, me ayudó a crecer mentalmente, me ayudó también a desarrollarme con una óptica mucho más crítica y mucho más clara de cómo querías llevar mi carrera y cómo iba a dirigir el futuro en función de los estudios que estaba haciendo. Entonces sí,
Sí, Vale, sí que eso sí te ha definido. Vale, totalmente. eso es importante porque yo te lo digo porque hay una frase que yo una vez escuché. Hago podcast, entonces consumo también muchos podcasts. Y en uno de estos Ujú, podcasts que yo consumo, escuché una frase que dice: no somos lo que estudiamos o no nos define nuestra profesión, ¿no? Si es verdad, ujú. tenemos todos o no, los que decidimos tener una carrera, una formación universitaria, tenemos esta formación. Yo también hoy en día Ujú. trabajo y desarrollo mi carrera profesional en base un poco a la carrera profesional que traigo, a lo que estudié universitariamente, pero eso no nos define como personas, somos muchas más Pues cosas. justamente, es que justamente yo en este momento estoy en pleno reflexión, estoy justamente en esa búsqueda de esa pregunta, de esa respuesta. Como en qué Estoy más soy aprendiendo, bueno, algo así. exacto, estoy aprendiendo a entender y claro que sí, ahora mismo con la edad que tengo, las experiencias que tengo, el tiempo que ha pasado, te puedo enumerar muchísimas otras cosas que me definen. Pero por mucho tiempo, al Joan adolescente, al Joan joven adulto y al Joan quizás que llegó a Europa hace casi 15 años, lo definía el Joan químico. Ok. No me arrepiento de esto porque gracias a eso también estoy donde estoy. Ujú. Pero en este momento justamente estoy tratando de buscar otras respuestas a eso para no responderte esa pregunta de qué te define, Claro. que la carrera te define. Como encontrar otras cosas. Bueno, creo Ya. que también es un proceso normal. Yo también lo estoy atravesando, ¿vale? Mm, Sí, he trabajado en mi vida, toda la vida relacionado al mundo de las comunicaciones y el marketing. Y este podcast es un ejemplo de eso también. mm, Pero eso tampoco me define a mí del todo. Yo también tengo no. otros intereses, ¿no? Y Total. quiero empezar a explorarlos también. Yo siempre lo he dicho por aquí ya con algún otro episodio. A mí me gusta la cocina, por ejemplo, ¿no? Es algo que me Ah, relaja. Apuntarme a algo de cocina donde yo estudie de manera ya profesional, ¿no? De lo que es el mm, arte mm, culinario. mm, Vamos a entrar porque no podemos darle más rodeos a lo que es cómo se manifiesta en tu vida, en nuestra vida, el ya, apego y el desapego ya. en la pareja. Vamos a entrar en la Dios parte mío. de la pareja. Quedarte por miedo versus quedarte por elección. ¿Cómo se Ya. manifiesta el apego y el desapego en la pareja? Mira, lo que pasa es que a veces mismo uno piensa que está eligiendo y está convencido de que está eligiendo y se está quedando por elección porque en el fondo le está teniendo miedo a cambiar Ok. o a enfrentarse a esto. Yo creo que finalmente uno se tiene que despertar todas las mañanas sabiendo que uno está eligiendo la persona con la que está y no por costumbre, no por bienestar, por estabilidad, por paradigma de estar solo, por todas las cosas que puede pasar cuando no tienes una pareja. Sin embargo, eso es una lucha y es un trabajo interno todo el tiempo y que también con la relación, con la comunicación con tu pareja puedes irlo llevando. Cuando se empieza a deteriorar esto y empiezas tú a tener como la pregunta y el cuestionamiento, es momento quizás de decirme, me tengo que desapegar de esta relación. Yo creo que empiezas a sentir en tu interior que estás teniendo que hacerte mucho la pregunta, ¿me debo apegar a él? Porque yo creo que cuando son relaciones amorosas, que sean familiares o bueno, en este caso de pareja, no nos deberíamos tanto cuestionar si estamos apegándonos o no. Simplemente esto fluye, esto es como tan natural porque no es una situación que debería exigirnos energía mental. No es una situación que debería pedirnos, mira, me tengo que despertar todos los días entendiéndome que decido apegarme a él o que decido no desapegarme o a ella. Entonces, bueno, nada, yo pienso que en mi caso particular, pues como tú lo sabes y muchos lo saben, le mando un saludo a mi exnovio Cedric, que en algún momento vendrá el Saludo podcast. también aquí, por aquí. Espero, bonjour, mon chéri, que vea el podcast. Yo pasé casi 9 años con Cedric y nada, pues tenemos una muy buena relación. El desapego fue muy largo, o sea, para tomar la decisión de soltarnos fue muy difícil para ambos. Porque justamente estábamos en ese tránsito, como tú lo comentaste, estoy seguro que estoy aquí Ujú. y me quedo acá por decisión o por miedo. Nosotros no teníamos miedo, más que miedo era como, Inseguridad, quizás. sí, Pero yo, vamos a desgranar, ya, ¿no? Lo has dicho, ya has dicho su nombre, tal. ¿A qué estabas apegado? Si tienes que desgranar, uf. ¿dónde estaban los apegos? Mira, para describirlo en una sola palabra, era la estructura y todo lo que nosotros construimos juntos. Ok, Porque para mí la relación con mi exnovio no era solo una relación amorosa, era un proyecto de vida. ok. Entonces, apegarme, y claro, o sea, cuando hablo de un proyecto de vida, esto engloba todo lo que significa crecer y cultivar una relación de pareja, por lo menos desde mi punto de vista, pues. Entonces, claro,
Para mí desapegarme de eso era desapegarme de una gran parte de mí, como lo decíamos al principio de la conversación, era soltar algo que me está identificando, porque no era simplemente separarme de mi ex, era llevarse una parte de mí y yo llevarme una parte de él. Claro. Entonces, aunque el proceso fue muy bonito y tuvimos la capacidad con madurez de entender de que quizás en ese momento era la mejor decisión, tomar como las cartas en el asunto y decir, mira, sí, vamos a decidir hacerlo y que esto quizás va a ser la mejor decisión para los dos. Nunca estás 100% seguro porque yo creo que desapegos emocionales no son fáciles de gerenciar. Y finalmente nunca vas a tener 100% seguridad que es la buena o la mala decisión, porque al final, como decíamos al principio del podcast, o sea, esto no va de esto está bien o está mal, esto es simplemente de decidir y ver cómo va. Porque a veces también desapegarte de algo no es la mejor solución. Cuando tú, ahora para evaluar también un poco la contraparte, ¿cuándo tú entendiste que tenías que empezar a desapegarte y sobre todo de qué te tienes que desapegar? En ese momento que tú entiendes que tu relación igual ya no va por donde tú quieres. ¿Por dónde empiezo a desapegarme? En ese momento que tú te haces esa pregunta. ¿Qué es lo primero que tienes que empezar a cortar en cierta manera? Sí, yo pienso que empezamos como a darle como diferentes como alas a nuestra relación, o sea, como diferentes matices. Y en las últimas era como, bueno, es que es mi familia y esto era muy difícil para mí. O sea, porque era como vivir un poco un duelo, pero en vida. Okay. Y entonces creo que es algo que sencillamente cuando te separas de alma entiendes, porque claro, yo no he vivido muchas separaciones, pero no voy a vivir más porque esto es muy duro. Pero simplemente cuando te separas de alma, sabes que, bueno, que las cosas van a pasar, que esto es para algo mejor, que en algún momento el crecimiento personal que necesitas va a venir, pero finalmente sí, era ese matiz de, bueno, cómo me divorcio de mi familia y cómo continúo con esa relación en el futuro, porque nosotros nuestra idea no era terminar, ay, te odio, no te quiero ver ni muerto, no, o sea, todo lo contrario, somos muy buenos amigos hasta el día de hoy. Claro. Entonces, bueno, entender esa frontera, en ese momento yo comencé como, bueno, a digerir que mi familia me tenía que desapegar, aunque no fuese voluntariamente claro para mí. ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy? Con respecto a eso de que no es malo desapegarse, ni siquiera del amor de tu vida, que los ciclos de vida vienen, que algunos van a durar mucho más, que algunos van a durar mucho menos, que hay historias que vienen y te marcan y que tú tomas lo mejor de ellas y no necesariamente tiene que ser de 9 años, pueden ser historias también de 4 meses, y que finalmente tienes que reconocer cuando es necesario apegarse y cuando es necesario decir ya. Vale. ¿Cómo estás hoy, tú hoy en día? Muy con bien. respecto a eso? No me ves. Bien. Sí, tú estás maravilloso. Por supuesto que estás maravilloso. Que lo diga la gente aquí en los comentarios. Por supuesto que estás maravilloso. A mí me encanta eso que dices, porque sí, en efecto, ya te dije yo que yo no tenía cómo entrar en un background tan grande, equipararme en tu caso de pareja, porque mi vida sentimental tampoco es tan interesante en ese sentido. Pero sí te pudiera decir que valoro mucho lo que tú has dicho de que hay que buscar si nos quedamos en algún sitio, nos quedamos por elección, pero también tenemos que entender cuando ya eso no nos está generando la misma energía o esa misma sinergia que nosotros queremos, ¿no? A diario. Valoro mucho esa parte tuya de reconocerlo, ¿no? Sí, y fíjate que es importante, porque tampoco quiero que pensemos esto de que, bueno, que el mensaje de este podcast aquí es, mira, de que empiezan los problemas, voy a bajarme del barco. Exacto. Y ya, y me desapegué. Cumplí lo que Diego y Johan dijeron en el podcast y bye. Claro. No, o sea, significa que también cuando estás luchando por el apego, lo luchas hasta el fondo, o sea, porque desapegarse de corazón es con la valentía y con el reconocimiento de, mira, hice todo lo que pude, que estaba emocionalmente en mis manos para mantenerme apegado, y cuando ya finalmente reconocí que era necesario desapegarse, también con madurez lo asumí. Vale. Johan, tú eres un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Vamos a resumirlo así, sí se puede. Yo quisiera que hagamos un pequeño matiz en la gente que
siente que no puede y que en efecto siguen en el bucle. Bueno, ¿Qué yo podemos también, decirle? yo también te puedo dar un ejemplo porque he tenido 2 relaciones de pareja en mi vida. Vale. Y en la primera estuve completamente en el bucle de no se puede. Ok. No se puede y es imposible salir y no sé qué. Y está, ¿sabes? Como el hámster que está dando vueltas en la jaula y está ahí, hasta que un día dice, bueno, la misma jaula se rompe y sale el hámster y bueno, pero con bastantes tropiezos, heridas, roturas, rayaduras, no, aruños, cicatrices. Cicatrices, ok. Y todo lo que paras de contar, ¿no? Claro, yo estaba mucho más joven y creo que no había tampoco tenido la oportunidad de tener este tipo de reflexiones. Era una relación mucho más visceral, mucho más tóxica, mucho más dominante. O sea, en fin, todas las cosas que pasa cuando tienes menos experiencia. Entonces, para hablar de estas personas que pueden estar viviendo esto, al final tú sabes. Eso es lo que yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, yo puedo compartir aquí de la experiencia que viví. Tú sabes cuándo es necesario desapegarse, cuándo no es por allí. Y tú sigues, y tú insistes, y tú te das golpes, y tú dices, aquí, esta sí va a ser, esta va a ser la catreada oportunidad. Ahora y sí va a cambiar, ¿no? Esta vez sí va a cambiar, esta vez va a ser por mí, y lo vamos a lograr. Entonces ya, en algún momento, cuando ya esos tropiezos y esas cicatrices comienzan a arder tanto porque te cortan encima 80 veces en el mismo punto, tú mismo te vas diciendo, mira, pero es que no me da tiempo de cicatrizarme, que ya me estás volviendo a herir. Entonces, yo creo que en el momento entonces en que tú sigues permitiendo eso, ya nos estamos saliendo del apego y del desapego y ya nos estamos convirtiendo en masoquistas emocionales. Okay. Entonces, yo creo que es más de hablar contigo mismo, saber, porque es que lo sabes, o sea, no me puedes venir a decir... Dice lo que es la gente a tu cámara, lo sabes. Claro que lo sabes. Todos lo sabemos, por favor. Entonces, ¿qué me engañó? Es que yo no me di cuenta, yo no lo vi venir. Uno sabe. Okay. Yo lo sabía. Okay. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, y entonces si al final, después de tantos dimes y diretes, sigues ahí, bueno, vamos a buscar ayuda psicológica porque no, si no puedes hacerlo solo, tienes que hacerlo con la ayuda de un terapeuta, pero cuando no es... No es. Es que cuando no es que ni te... Cuando, como dicen, cuando no es para ti, es que ni ni que te pongas. Ajá. Y cuando no es para ti, ni cuando no es cuando es para ti, ni que te quites. Exacto. Ni que te quites, que te llega ahí. Se cae así del cielo, no sé, un meteorito y te cae. Entonces yo creo que ese es el mejor mensaje que yo le puedo mandar a la gente. Hagan el esfuerzo para estudiar sus relaciones, saber en qué situación se encuentran. Háganse un autoestudio ustedes, cómo se sienten ustedes también ante esa relación. Y si la cicatriz ya está un poco deteriorada de tanto intentarla sanar, pues entonces ahí no es. Y es el momento de reconstruirse. Claro, y aceptar que hay que desapegarse. Y cambiarse, exacto, me encanta. Y aquí hemos dado ya un primer mental hack, sin no hemos llegado todavía a la parte final, y ya hemos dado un primer mental hack. Pero me encanta porque ha sido como un cierre bonito de este tema que estamos hablando para pasar a otro aspecto que también es importante. Mucho. Y también forma parte de nuestra vida, el trabajo, ¿no? El trabajo. El peligro de la comodidad, el apego a la estabilidad versus el crecimiento, no... Nos apegamos a veces a rutinas de trabajo, a puestos en los que estamos desarrollando, a carreras profesionales que quizás también no nos cuesta entender que ya cumplieron un ciclo en nuestra vida. Y a esto yo le puedo agregar, hay trabajos que no dejas aunque ellos ya te hayan dejado a ti. Uf. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas veces que en la vida profesional, me ha pasado mucho también a mí, tú sabes que tampoco es ahí. Claro. Y así, aunque no tiene que ver con lo que acabamos de conversar, porque no hay una relación sentimental, hay una relación profesional de cualquier tipo de oficio, lo que tengamos que hacer con las personas o con el oficio que hagamos. En algún momento ya tú sabes y tú dices, bueno, pero es que mi ciclo aquí acabó. Pero qué difícil es decir, uy, pero el ciclo acabó y porque me voy a tener que ir si aquí tengo mi sueldito que no está nada mal. Mis compis de trabajo son súper simpáticos. Tengo mis vacaciones pagadas y si soy independiente, pues hago lo que me da la gana, porque esto no solo va para los salariados, también está la gente emprendedora. O sea, también y yo admiro mucho a los emprendedores, la verdad. O sea, me encanta y me gustaría poderlo ser tan valiente como ellos. Pero cuando también en algún momento en tu emprendimiento hay cosas que no van, también tienes que saberlas reconocer con humildad y con seriedad contigo mismo, porque al final esto va de uno, esto no va con los demás. Entonces, en el trabajo, o sea, efectivamente, tú llegas allí y dices, bueno, pero es que ya
aquí como que mi ciclo pasó. Y entonces justamente hace símil con la frase que te leí, porque el trabajo ya te dejó, eres tú el que no los ha dejado a ellos. Entonces, insistir en una situación donde tú estás deteriorándote, entonces por allí vienen todas las situaciones de depresión, la desmotivación, burnout, ¿no? los burnouts, que aunque suene un poco trillado, es un problema para mí de salud pública ahora. A ver, el tema del trabajo tiene una arista particular. A ver, sí, es verdad, y todo lo que hemos dicho acá, pero también el trabajo nos representa la estabilidad. Entonces, Total. también hay que entender una parte de cómo suelto lo que me da la estabilidad, ¿no? Esto no es fácil. Lo que paga mis cuentas. Y sobre todo cuando tienes una responsabilidad en el detrás. hogar, de niños o lo que sea. Tú tienes una familia, que tú cuidar. Sí, exacto, tienes cuentas que pagar. Esto no es tan fácil. Exacto, y caer en la pregunta que hablábamos al principio. ¿Para qué más soy bueno? Si yo he hecho este trabajo por 20 años, por lo que sé, ¿ahora qué puedo empezar yo a hacer? ¿Sabes? Y también, bueno, entendiendo ese punto particular que la estabilidad la necesitas porque, por supuesto, somos seres humanos y todo el mundo tiene cuentas que pagar. Entonces, esa decisión no es tan fácil, ¿no? Para nada. Pero la hemos tomado, por eso estamos hablando de eso, tanto tú como yo, la hemos tomado. Lo que pasa es que también yo creo que ahora mismo en la globalización, bueno, si hablamos quizás de los tiempos de nuestros padres, era muy difícil tomar esta vertiente o esta arista como una situación que podría variar o que podría evolucionar durante la carrera. Porque claro, yo no sé en tu caso, pero en el mío, el sueño de cualquier adulto de nuestra edad en los años, no sé, 60, 70, era estar en la misma empresa y jubilarse ahí. Claro. Esto ahora es que las generaciones que vienen de nosotros detrás, peor. Estos no quieren ni siquiera trabajar todavía ya en una empresa como que tú no me encajetas aquí. Claro. Y entonces, y eso lo admiro yo muchísimo. O sea, a mí me parece esta curiosidad súper interesante porque esto es lo que nos está como permitiendo como sociedad es tener esa curiosidad de quizás ir un poco más allá. Sin decir que lo que hacían los de antes estaba mejor o peor. Simplemente son otras maneras de verlo. Es verdad que está también el factor del compromiso y la necesidad de cubrir gastos, de cubrir compromisos importantes y esto siempre va a ser así. Entonces no es que ahora soy rebelde, me voy y me quedo desempleado y mi familia que pase hambre, ¿no? Entonces no es una decisión fácil para nada, pero es allí, bueno, haciendo un poco el símil con lo que hablábamos antes, es allí donde tú también tienes que hacer un paso detrás y decir, bueno, voy a evaluarme porque hasta qué punto voy a permitir que esto me deteriore a mí como persona. Por más de que yo tenga que sustentar a los míos, por más de que yo tenga que pagar mis cuentas, que quizás tengo familiares enfermos que les tengo que suministrar medicamentos, estabilidad en mi hogar, qué sé yo. Entonces, no sé, bueno, lo que pasa es que yo también quizás soy muy optimista, a veces extremadamente optimista, pero yo siempre digo que afuera se pueden conseguir cosas, si tú te das la oportunidad de buscarla. Claro. ¿Tienes un ejemplo particular en el que tú, en el tema del trabajo, te has o apegado o desapegado? Yo tuve la mala experiencia de tener que estar, de que me despidieron en un trabajo que amé mucho. Yo también, bueno, no lo amaba, pero sí me despidieron y que lo pasé súper bien, o sea que yo profesionalmente me esforcé muchísimo para que este trabajo fuera. Y bueno, lamentablemente hubo una reestructuración en este trabajo y me encontré en una situación profesional muy fuerte porque además, como te decía, esto pasó hace unos cuantos añitos y en ese momento pues la profesión me describía mucho más de lo que me describe ahora. Entonces era esto de, bueno, yo me esfuerzo, me doy todo y por una circunstancia que no depende de mí, esa arista o ese concepto que tenías. Sí, esa columna que me describía ya no estaba y se desapareció bruscamente. Claro. Porque fue un despido con acción inmediata. Entonces, en un momento a otro yo me encontré, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Entonces, claro, si en ese momento yo era un poco más conservador con este concepto de, bueno, tengo que darme la oportunidad de explorar, luego de que me sucedió, también, bueno, me hice ayudar por un terapeuta porque no fue fácil también encontrarme de un día a otro sin un plan, porque me encontré fuera de mi estructura, de mi zona de confort, como llaman. Entonces, claro, de allí para acá empecé a ver todo como con un punto de vista un poco más pragmático de decir, bueno, sí hay opciones afuera, siempre van a haber, mejores o peores, porque nunca, o sea, eso no tenemos garantía. Pero siempre van a haber opciones y siempre van a pasar cosas que pueden mejorar o empeorar nuestras situaciones. Pero tenemos que estar prestos y tenemos que estar dispuestos a atrevernos
a explorarlas. En inglés dicen thinking outside the box. Ya, ¿no? exacto. Pensar fuera de la caja. Yo aquí en este punto, yo pongo brevemente un ejemplo porque ya yo lo dije también en un podcast pasado, en un episodio cuando hablaba de cerrar ciclos. El tema del trabajo, en mi caso, también pues yo he tenido que tomar decisiones así como tú. En tu caso, tú te has mudado de un país a otro, ¿no? Yo me he mudado de una ciudad entre otra, pero siempre dentro del mismo país. Pero también es por una necesidad de desapegarme de una estabilidad que yo tenía porque en ese momento, en el ejemplo particular que pongo del trabajo, yo no me sentía a gusto, no me sentía bien, no me encontraba ya con lo que me rodeaba, ya yo sentía que yo no pertenecía, ¿no? Creo que cuando pierdes también el sentido de pertenencia o también un poco el propósito de por qué estoy en este sitio, cuál es el valor que yo estoy dando, allí es cuando creo que ya la señal del desapego es clara, ¿no? Y hay que verla. Pero esto también confirma un poco lo que yo te decía, es que al final uno lo va sabiendo, ¿sabes? Uno lo va reconociendo. El cuerpo te lo va diciendo. Y las señales se empiezan a sentir. Lo que pasa es que finalmente es mucho más cómodo quedarse con lo que se conoce. Exacto. Hay un dicho por ahí que dice mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Sí, a veces eso tenemos que empezarlo a cambiar. Ya, eso hay que cambiarlo también. Esas estructuras que hay que romper también. Hay una parte importante también aquí de apego y desapego que es importantísimo tocar. Familia y amistades. Bueno. Aquí nos podemos poner... hay unos ejemplos aquí que tú me decías que tú los cumplías y que podemos comentarlos. Claro. Entonces, apego a roles en la familia. Ser el responsable, el que no falla, el que cuida de todos. ¿Tú te ubicas ahí dentro de esas definiciones, esos apegos? A ver, yo, aunque sea o no sea elegido, yo creo que también esto es una realidad de muchas personas que venimos de nuestro país. Para nadie es un secreto que estamos en un país que ha tenido ciertos problemas en los últimos años. Y pues siente siempre como ese sentimiento de responsabilidad, de tenerlos que apoyar. No me siento responsable de nadie porque nadie me pide por mis cuentas o nadie me pide de una manera obligatoria, pero sí siento que al estar en una situación de privilegio, vamos a decirlo así, porque bueno, aunque todo ha sido luchado y bastante ganado, es verdad que podemos estar en una situación de privilegio ante los ojos de muchos. Sí siento esa sensación de responsabilidad ante ellos. Pero al mismo tiempo también siento la responsabilidad con ellos de desapegarme de esa responsabilidad que no me pertenece en realidad. Entonces es difícil y creo que ellos también lo entienden y todos lo entendemos y todos estamos de acuerdo de que es importante que cada uno internalice que esto es parte de ese juego de desapegarse o apegarse en ese respecto. Aquí tenemos una frase que hemos acordado que era una frase clave. Querer a tu familia no debería significar dejar de elegirte a ti. No. A veces elegimos primero nuestra familia en lugar de nosotros, de nuestras elecciones, ¿no? Es que claro, la familia es la familia, señores. Es que ¿cómo abordamos este tema? Y es que al final, a ver, yo yo adoro a mi familia me conoce, espero que los vean, les diré que te vean. Por supuesto, compártanlo. Sí. Pero efectivamente creo que no puede existir ser más importante en tu propia vida que tú mismo. Y creo que nos tenemos que apegar a nosotros. Cada vez nos vamos olvidando más de irnos apegando a nosotros mismos. Y cuando te empiezas a tomar en cuenta y haces una introspección, caes en cuenta que muchas veces no eres prioritario para ti. Claro. Muchas veces. Cuando digo muchas es el trabajo, la pareja, la familia, lo que sea, las situaciones. Entonces, qué irónico, Diego, de que en la vida de alguien, de un ser humano, tú no seas tu propia prioridad y que no estés tan apegado a ti mismo. Entonces, claro, esto de la familia es justamente esto, porque al final te tienes que elegir primero a ti, tengas o no tengas familia. Y esto es duro de comprender, porque también del lugar de donde venimos también somos personas con sociedades muy, sí, exacto. Matriarcales le llamamos también. Exacto, ¿no? Y entonces, claro, cuando esto existe, pues romper estos paradigmas es difícil. Yo ahora que he dicho esta parte de sociedades matriarcales, tú y yo acordamos tocar un punto aquí que nos toca cercanamente y que nos afecta por igual y nos ha hecho crecer y moldearnos como personas. Completamente. Nuestras mamás. Sí, el apego después de la muerte. Ajá.
O el desapego después de la muerte más bien sería aplicable. Lamentablemente, si nosotros pasamos por esta situación los dos, sabemos muy bien lo que se sabe, lo que se siente, y nadie lo podrá saber hasta que lo pase. Espero que a todos ustedes no les pase muy pronto porque es muy difícil. Pero fíjate que yo te lo propuse que lo trajéramos a colación porque estoy seguro que además hay muchas personas que han tenido que pasar por la situación y que están en ese proceso, porque además es un proceso de por vida. El apego, el desapego después de la muerte es un proceso de por vida hasta que nosotros sigamos vivos. Y porque los sentimientos, los vínculos, lo que tú tienes con la persona que se fue, no van a desaparecer hasta que tú no te vayas. Entonces hay que aprender a reconocer el desapego a esa persona que se fue para también ensaltar sus virtudes y también guardar con alegría y con buena vibración todo lo que significó para ti esa persona estando físicamente ahora y ya no está. Entonces, vivir apegado a algo que ya no volverá no es nada positivo. Y esto nos pasa a todos los que tenemos pérdidas. Y esto, bueno, nosotros fue con nuestras madres, pero hay personas que han perdido a sus hijos, a su pareja. No importa que él pierda también a una mascota también. Esto es muy doloroso para una persona que tiene una pérdida así. Entonces, no importa la pérdida, estar apegado al vacío físico que nos deja esa persona que se fue es un ejercicio muy negativo. Aquí quiero que hagamos un ejercicio, justo dices la palabra. ¿A qué nos quedamos apegados en el buen sentido, no? ¿O qué seguimos conservando de ellas, en este ejemplo particular? ¿Y qué tenemos que soltar? Mira, en mi caso, por ejemplo, pues es todo lo que soy. Mi Rosita, yo cuando pienso en mi mamá, es que me alegra la vida. Es que yo me recuerdo de risas con ella y de momentos tan bonitos que he vivido y que no me los voy a desapegar o olvidar nunca hasta el día que yo me vaya también. ¿De qué me tengo que desapegar? Efectivamente, ya lo he hecho. ¿O qué lo has hecho? O sea, ¿de qué sí, te has ya desapegado? lo he hecho, sí, porque bueno, también han pasado años. Ese mensaje de cumpleaños. O esa llamada de cómo te sientes, te van a operar. Me operaron unos añitos después de que mi mamá se falleció, me operaron del ojo. Y cuando estaba entrando en quirófano fue para mí una situación terrible. O sea, no saber, o sea, y yo sabía que eso no iba a cambiar, ¿sabes? Y yo estaba pegado a qué horrible esto de no estar recibiendo una llamada de mi madre para saber cómo salí. Y ese tipo de cosas, o sea, esas cosas materiales que ya no existirán porque ya no hay vuelta atrás, hay que aprenderlas a soltar. Y quedarse justamente apegado a lo bonito, a lo que es imperceptible, lo que no se compra. No importa, o sea, no importa lo demás. Yo creo que todo lo que se queda sembrado, eso sí te lo apegarás hasta el día que te toque irte a ti también. Comparto completamente. Yo, en mi caso, lo que puedo decir aquí también abiertamente, tú lo has dicho perfectamente, eso nosotros vivimos con ese recuerdo, ¿no? Claro. Las llevamos a ellas en nuestro corazón. Yo a mi señora madre la recuerdo cada día, recuerdo sus palabras, recuerdo sus dichos. La vida me ha puesto en situaciones que he conocido gente que siempre me la termina recordando. Siempre pongo el ejemplo de mi compañero de piso, que es del mismo pueblo del que es mi mamá. Entonces, como que también es una manera yo de conectarme de una forma bonita con ella, ¿no? De una manera energética, por así decirlo. Yo vivo el apego que yo mantengo allí de una manera positiva es ese afecto y ese amor sincero que, como dice el dicho por ahí, de que no hay amor más puro que el de una madre hacia su hijo. Eso es lo que yo conservo para mí. Eso es lo que yo al menos traigo a mí cuando tengo momentos en la vida difíciles, como ansiedades o temas personales que he vivido, donde tengo que... Digo, bueno, mi mamá aquí me diría tal tal. O sea, yo ahí como que vuelvo a tierra, ¿no? Entonces, eso es el apego que guardo. El desapego también viene un poco por entender que la vida continúa, que la vida avanza, que no siempre vas a tener respuestas. Sobre todo por este mismo tema cuando perdemos a familiares queridos por enfermedades tan duras como el cáncer, ¿no? No vamos a tener respuestas. A veces es una lotería que nos toca. Pero eso también, por otro lado, me ha enseñado que la vida es aquí, que la vida es ahora, que hay que vivir, que hay que hacer nuestros proyectos, que hay que hacer las cosas. Por eso yo estoy aquí haciendo este podcast, compartiéndolo con ustedes, teniéndote aquí invitado, porque
hoy estamos aquí, mañana no lo Ya, sabemos. ya. Lo decimos y lo repetimos, pero de verdad es tan literal, es que lo tienes que vivir para Ya. entender lo que de verdad hoy estás aquí y mañana no lo Ya. estás, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo quisiera decir aquí en este aspecto y me encanta traerlo contigo porque sé que tú y yo nos ponemos Ya. sentimental cuando hablamos de esto, pero es una manera muy bonita también Sí. de decirlo y de transmitírselo a la gente Sí, aquí. además que la vida es muy corta para después vivir en arrepentimientos. Es así. Hay una parte que también quiero como brevemente mencionar, cosas materiales. Mm. Ahí podemos quizás obviarla, pero podemos decir también, nos apegamos también a cosas Sí, materiales. claro que sí, por supuesto. O sea, yo particularmente soy poco materialista, pero esto es la realidad de muchos y la realidad que también quizás fue mía cuando era mucho más joven. Típico cuando estábamos en la universidad querías tener los zapatos de moda o el carro de moda. Bueno, yo no tuve carro hasta ya grandísimo, ya hace poco, pero bueno, no sé, o sea, este tipo de cosas, la casa de sueños. Yo creo que al final sí nos da cierto estatus y estabilidad, al menos mental, para algunos tener un yunque físico al cual apegarse. Para mí esto no tiene ningún sentido, pero este es mi punto de vista particular porque yo sé que hay gente que también estructura su plan de vida en función a esto. Y bien, o sea, simplemente la llamada a reflexionar qué tan profundo puede llegar a ser para ti el que tengas el BMW más no sé qué, o la casa más grande del barrio, o el sueldo más grande del departamento y la cuenta llena de euros. Bueno, eso ayuda, eso también, no vamos a Por negarlo. supuesto que sí. Y gusta, pero claro, por supuesto, ¿a quién no le va a gustar? Pero yo por lo menos no pienso que esto debería ser como el principio del apego, porque como estábamos hablando justamente de que desapegarte es tan difícil, las cosas materiales son tan efímeras que cuando se desapega materialmente algo, es muy duro de vivirlo y es muy duro de salir de ello. Fíjate que lo que me pasó a mí con lo del trabajo, que no es algo tangible, pero sigue siendo material igual, porque al final es una situación que no es emocional. Y cuando te apegas y te aferras a algo que no depende finalmente de tus emociones, yo creo que es muchísimo más difícil de gerenciar. Pero bueno, bienaventurado el que gerencie su vida de esa manera. Yo creo que las cosas materiales se deberían considerar y quedarse material. Y no mezclarla con emociones. Y hay algo básico aquí que se lo han dicho a ti, seguro te lo dijeron a mí también, es que cuando nos vamos a este plano, señores, no nos llevamos nada, niente, rien, o sea, en cualquier idioma, nothing, en el idioma que lo queramos decir. Nothing at all. No nos vamos a llevar, pero nada, nos vamos a llevar, y lo que dejamos en el Te este visten mundo, si es que lo deciden, si no hasta te llevan, te mandan como Dios te trajo al mundo. bueno, depende también, no entremos allí en esa parte, pero sí quiero que entremos en una brevemente, ¿no? También, idealizar el pasado. Idealizamos el pasado y entonces por eso nos apegamos, ¿no? Total. Yo creo que lo que pasa es que es mucho más seguro, aunque el pasado fuese súper difícil, es mucho más seguro y más cómodo decir, ay, pero es que esto era así, yo era tan bien, yo estaba tan feliz. Tengo una persona muy cercana en mi vida ahora que también pasa una situación de depresión importante y que vive justamente aferrado en su pasado. Y no se da cuenta que está perdiendo el presente y que está perdiendo la oportunidad de vivir hoy. Exacto. Que mañana viene, no sé, te arrolla un carro, te diagnostican un cáncer terminal y vas a estar pensando en el hoy, donde estabas sano, donde estabas bien y que pasaste tiempísimo pensando en tu pasado. Entonces, para mí, esto sí es una pérdida total de tiempo. No hay que aferrarse a las cosas que pasaron, hay que vivirlas, hay que tenerlas como guardaditas en un cofre de recuerdos, porque son parte de tu historia, son parte de ti, pero lo que te da a ti quien tú eres es el hoy. O sea, lo que viene ni siquiera sabes, o sea, es el hoy y es importante disfrutar el día a día. Mira, esto lo saben muchos de mis amigos y las personas cercanas a mí, desde que yo tuve mis pérdidas, justamente lo que hablamos antes. Yo soy un cazador empedernido de recuerdos. Me encanta guardar recuerdos. Me encanta esa expresión. Sí, y me encanta vivir para coleccionar recuerdos y me encanta vivir el hoy. Aunque sí es verdad que me estoy atormentando mucho con el futuro, el que vendrá, porque claro, como soy una persona extremadamente planificada, siempre quiero tener como el control de las cosas que vienen, pero
siempre me esfuerzo a vivir el hoy. Porque es que finalmente, dentro de 2 horas, no sé, cae un meteorito y nos explotamos todos. Claro. Esto es lo que fue. O sea, y por eso me estoy disfrutando este podcast, me estoy disfrutando esta conversación contigo. Te lo estás pasando bien. Súper bien. Me encanta. Me siento súper relajado. La primera vez que estoy delante de cámaras y luces y cosas. Él y estaba nervioso al principio. Ya, pero ya ahora me siento, mira, ahora de aquí luego te para... pones tú aquí y sigues Mental Divino. Hacks y ya sabes que eres bienvenido las veces que quieras. Claro, claro. No, pero entonces efectivamente yo pienso que tenemos que aferrarnos, si tenemos que aferrarnos a algo y apegarnos a algo, es a tu vida ahora, como esté. Si, mira, por ejemplo, cuando mi madre estuvo enferma, yo veía tantos pacientes oncológicos que se estaban aferrando a su realidad actual, que no es la más deseable para nadie. Y cuando yo veo estos ejemplos, entonces digo, bueno, mira, claro que sí, claro que mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay vida hay hoy. Y eso sí es para mí una buena... Un buen mental hack. Un buen mental hack. Exacto. Aferrarse a hoy, porque el hoy es lo único que existe. El mañana es incierto, es así. Joan, vamos a entrar en la última parte de nuestra conversación. Sí. Cómo aprender a soltar sin rompernos, ¿no? Soltar no es perder, es hacer espacio. Ok. Suelto mi pasado, suelto el daño, suelto eso que voy arrastrando, esa situación que me está ahí como carcomiendo. Pero ¿para qué? ¿Qué quiero que entre, no? O sea, vamos a hacer ese ejercicio de suelto eso, pero ¿qué quiero que entre? O sea, se me va a quedar un espacio ahí. ¿Qué va a entrar en mi vida? Es que lo que pasa es que no tienes garantía de qué es lo que va a entrar. Y eso es justamente la parte mágica de entender el desapego. Okay. ¿Sabes? Es aprender a vivir con la incertidumbre, darse cuenta de que es la oportunidad de recrearte, de replantearte, de explorarte, pero que nada está garantizado, porque es que eso es parte de lo que justamente hablamos antes. La vida es incierta. O sea, es verdad que hay ciertas cosas que tú puedes tener estructurado porque tienes un plan de carrera, un plan de vida, un plan de pareja, un proyecto de vida, pero al final muchas cosas pueden cambiar, como cuando hablábamos antes de mi relación que terminó. Entonces, al final yo creo que darse la oportunidad de desapegarse es darse la oportunidad de abrirse a cosas inciertas. Entonces, sí, tenemos que estar apegados al hoy, pero abiertos a estar desapegados al mañana. Aquí hay una parte interesante que me diga, practicar microdesapegos, decisiones pequeñas. Por ejemplo, no esperar recibir más un mensaje de alguien es un microdesapego. Total, completamente. Y hacer las paces contigo, ¿no? Total. De que no vas a Que recibir estés ese bien. mensaje. Exacto. Que estés bien con esa situación, que tú dices, bueno, mira, no lo digo de la boca para afuera, yo en mis adentros estoy bien con eso. Y es un ejercicio completamente sano y muy bueno. Sí, sí. La incomodidad como señal de crecimiento. Nos sentimos incómodos, pero es quizás en ese momento en el que nos estamos transformando en algo mejor, en una nueva versión, en que vamos a pasar a otra etapa, ¿no? Todas las situaciones nos generan, evidentemente, ¿no? Cierta incertidumbre, no sabemos lo que viene, el futuro, lo que tú decías antes, no es lo que nos depara, pero también esas incomodidades, como dice la frase acá, son señales de crecimiento. ¿Cómo podemos aprender a verlas, no? ¿Cómo crees tú que podemos aprender? Bueno, yo creo que al final tienes que empezar a reconocer cuando tú te vas sintiendo cómodo y con la incertidumbre o el cuestionamiento de lo que va a venir. O sea, empezarse a sentir cómodo de que no es que estás perdiendo tu identidad, no estás perdiendo quién eres tú, no estás perdiendo tu núcleo, tu estructura, simplemente estás ganando una oportunidad. Y entonces en el momento en que empiezas a ganar una oportunidad... ¿Qué oportunidades has ganado? Hay muchas. Hoy en día. Mira, hablo francés porque gané la oportunidad de vivir en un país que no conocía. Okay. Estoy haciendo un trabajo en otro país porque me botaron del otro y estoy viviendo una aventura enorme actualmente. Empecé a hacer CrossFit porque me dolía la espalda y dije, bueno, nada, voy a empezar a hacer un ejercicio, y has ganado un deporte, ahí un buen grupo, claro, también. Y un deporte que era completamente diferente a lo que yo conocía y ahora estoy súper a gusto y me duele menos la espalda. He ganado muchas cosas cuando me he abierto a explorar nuevos oportunidades y que me he desapegado de lo que ya conocía.
A ver, sí, yo te lo quiero decir aquí, pues somos amigos hace muchos años, yo lo he notado, tú eres otra persona, me encanta, y esta nueva versión y también como la forma en la que tú te expresas y hablas de cuando vas a tu CrossFit y haces tus clases y tus amigos que nos los has presentado también. Que Saludos a todos por ahí, véanos. Esperemos que ellos estén bien y compartan también este episodio. Y que venga quizás. Y que venga así también, si se interesan, claro. Bueno, ya saben que pueden hablar conmigo, tenemos una conversación aquí bastante agradable, tú te lo estás pasando bien. Súper bien, súper bien. Joan, tú has dado mental hacks en todo el episodio. Has dicho muchas cosas. Hay una parte en la estructura de cada episodio que a mí me gusta, que es como esa idea del cierre, ¿no? De ese mental hack, del tema que estamos hablando, el apego y el desapego, que le damos a la gente, a la audiencia que está dando. Tú tienes clarísimo, porque me he dado cuenta de que empezamos a hablar, que tu cámara es esta. Entonces yo te quiero pedir que por favor a tu cámara digas ese mental hack final de cierre. El apego y el desapego. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué se puede llevar la gente que nos está viendo de lo que Joan está conversando con Diego? Bueno, mira, aprender a reconocer el apego y el desapego es parte fundamental de la vida. Vivir en paz con eso nos va a dar la oportunidad de evolucionar como seres humanos. Desapéguense sin miedo y apéguense con amor. Me encanta esa frase de cierre, claro que sí. Yo por aquí, por esta cámara, quiero decir que no tengo mucho más que aportar, más que suscribir las palabras que él dice, que el apego puede ser alguna cosa buena en una etapa de tu vida, pero también puede generarte ciertas cosas que no son necesariamente positivas, y ahí es cuando tienes que entender que tienes que practicar un poco el desapego. Yo lo hago cada día. Yo, por ejemplo, hablamos del tema de las cosas materiales. Yo trato de practicar el tema minimalismo. A mí eso de comprar, como decimos en Venezuela, muchos corotos, a mí eso como que me agobia, ¿no? Y tal, o sea, es como que igual que la ropa, si yo me pongo las mismas 3 camisas de siempre, ¿por qué necesito tener un armario? Yo tengo amigos por allí que ellos pudieran hablar perfectamente del tema del desapego de la ropa. De la ropa, ¿no? De aquellos armarios repletos de ropa que no se ponen ni siquiera. Desapeguémonos de la ropa que se nos olvida. Exacto. Señores, sin más que decir, pues nada, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en otro episodio. Es importante para mí, vuelvo, lo repito, porque hay que hacerlo, porque la gente piensa que no, pero sí importa. Es importante que se suscriban si no lo han hecho acá al canal de Mental Hacks Podcast, que le den un like también, que lo compartan y dejen sus comentarios sobre todo. ¿Qué les pareció este programa? ¿Qué opinan de del desapego? ¿Algún punto ahí que no tratamos, que a ustedes les gustaría que tratemos en otra conversación? Que Joan vuelva a venir, por supuesto, díganmelo. Póngalo por aquí. Joan, esta es nuestra cámara, aquí donde estamos los dos. Quiero que nos despidamos, y yo siempre le doy a la gente un high five así, y yo estoy encantado de tenerte. Quiero decirte que eres un gran amigo para mí. Valoro mucho tu amistad, valoro mucho lo que me aportas, y estoy súper feliz de tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Fue un placer para mí tener esta conversación contigo, y gracias por haberme dado la oportunidad de conversar y de compartir esta experiencia sobre este tema que me tocaba mucho con ustedes y contigo. ¿Te gustó participar? Me encanta. Así es. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Adeu.